Bienvenidos a todos y a todas a una nueva jornada cultural y artística en esta sala Miguel Hernández, perteneciente a este centro sociocultural Armando Rodríguez, de la cooperativa Covivar. Agradezco un montón vuestra visita. En nuestra agenda cultural de hoy contamos con el escritor Emilio González Martínez, acompañado por el profesor y poeta ripense José Luis Escudero. Además, nos acompaña la voz en off de la televisión española, Elda Hidalgo. Emilio, nacido en Buenos Aires en 1945, donde vivió hasta su exilio a España en 1977, por culpa de la dictadura. Emilio ha desempeñado su labor profesional en nuestro país como psicoanalista y poeta. La obra de Emilio incluye una recopilación de escritos, que en su momento no encontraron hueco en los ensayos ni en los poemarios. Los primeros textos son de 1978, y el libro se cierra entre marzo, abril y mayo de 2020. Entre aquel comienzo y este cierre, el orden de los escritos atiende más a las vicisitudes vitales y formativas de González Martínez que a las fechas de su producción. No me excedo más y voy a ceder la palabra a Hilda, ¿vale? Un aplauso muy fuerte para ellos, por favor. Buenas tardes. Bienvenidos. En primer lugar, muchas gracias a la sala por este espacio que nos permite poner en común, compartir la literatura, la cultura. Y paso a presentaros a dos grandes poetas, dos grandes personas, como son José Luis Escudero, profesor y poeta, amante de palabras y silencios, lector y observador inquieto de la realidad, de su historia y su misterio, náufrago que busca lo salvífico en el arte, la poesía y la belleza. Tiene publicados 4 libros, sugerentes desde el título: Bancos de niebla, sombras y jardines, Como nunca ha llovido, y Hombres de la viga. Colaborador en distintas revistas y publicaciones, ha participado y leído su obra en la Fundación Alberti o en el Ateneo de Madrid. Ha presentado a casi medio centenar de autores, entre otros a Carlos Bousoño, Luis Alberto de Cuenca, Luis García Montero, Andrés Averasturi, Ana María Mois o Luis Eduardo Aute. Y enamorado de la música, la canción y la pedagogía, carabanchalero del Alto Carabanchel y ripense. ¿Acaso un buscador? Emilio González Martínez es el autor del libro que hoy presentamos, titulado Sobre el paciente que más me preocupa. Esto nos preocupa, Emilio. Emilio nació en Buenos Aires en 1945 y aunque sus vecinos de arriba eran italianos, sus mejores amigos eran checoslovacos, el farmacéutico de la esquina era suizo y él mismo, un argentino, vivía con españoles, quiere decir que no sabe desde cuándo vive en Europa, aunque sí sabe que llega a España en 1977. Psicoanalista y poeta, ha fundado en Covivar en 1997 el espacio psicoanalítico Rivas, en el que trabajó hasta 2017, ofreciendo atención clínica y eventos culturales. Ha publicado 5 poemarios, más 2 en colaboración, y varios ensayos sobre temáticas psicoanalíticas. Algunas revistas nacionales e internacionales han acogido colaboraciones suyas. Emilio aspira a escribir con sencillez, huyendo de la simpleza. Ahora lo vamos a comprobar, leyendo algunos de sus textos. Os doy paso y palabra. ¿Sí? Hola, ¿se escucha? Sí. Bien. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir a acompañarme en este día de celebración, donde voy a presentar un libro que tiene 2 vertientes importantes para mí. Una vertiente
sentimental, en el sentido de que después de 45 años viviendo en España y publicando en España, por primera vez este libro tuvo una edición argentina en Buenos Aires, y eso sentimentalmente me ha tocado. Y por otro lado, es también un paso que nunca me había animado a dar con otros libros, en el sentido de que yo notaba que había textos que iban quedando afuera de los ensayos y afuera de los poemarios. Y por suerte estaban todos más o menos ordenados dentro de una carpeta, como puede estar ordenada una carpeta de un escritor, ¿no? Pero evidentemente el hecho de reunirme con esos textos, algunos los deseché, otros los reescribí, y hay algunos textos nuevos. Digamos, yo iba a empezar por los agradecimientos, pero me desvié. Le agradezco fundamentalmente al Centro Sociocultural Covivar, y en especial a esta sala, donde ya he estado en otras oportunidades presentando libros, o sea que la conozco, forma parte de mi imaginario cultural, digamos. Quiero agradecer también, en especial, bueno, a Débora y a Adrián, que tanto nos está ayudando a presentar. Ah, estás allí, no estás aquí, bueno, vale. Mi agradecimiento también a Antonio D'Aganzo, poeta, vecino de Arganda y gran amigo, por haber venido, que yo sé que algunas dificultades tenía para ello, pero parece que las ha salvado, y por el magnífico texto que en la edición argentina salió en la contraportada, y en la edición española salió como líneas preliminares, donde dice una de las formulaciones que más he utilizado cuando me preguntan de qué va el libro. Y esas son, esa formulación es un libro gozosamente híbrido. Utilizo esa formulación y otra de un amigo que desde el otro lado del charco me dijo que era un libro descuidadamente cronológico. En el sentido de que los primeros escritos, los que abren el libro, son de 1978, un año después de haber llegado a España, y los últimos se llama Escritos en Cuarentena, son de marzo, abril, mayo de 2020. Por supuesto, mi agradecimiento también para José Luis Escudero, a quien le impuse un trabajo arduo y que por suerte seguramente lo ha superado con destreza, y me encanta formar parte de ese selecto grupo de presentados que nombró él hace un momento, ¿no? Donde había varios grandes nombres de la poesía. Bueno, allá tú. Todo va junto. Mi agradecimiento también para Elda Hidalgo, como dijo Adrián, la voz en off de Televisión Española, porque siempre está dispuesta a aportar precisamente su voz, su preciosa voz, en la lectura de poemas, o en este caso no son exactamente poemas, pero tienen un aire poético, digamos, ¿no? A todos ustedes, a los asistentes, por haber venido, por acompañarme,
a mi familia que también está presente, Lidia, Sebastián, Guillermo, Andrés, Charo y Elena. Y sin más me parece que voy a pasar a leer la presentación. Vamos ahí. Mejor que la leas tú, ¿no? Vamos. Bueno, buenas tardes a todos y yo también muy agradecido y feliz totalmente. Es la tercera vez que compartimos mesa de presentación, aparte de compartir otras muchas cosas y ya conocernos durante bastante tiempo, pero yo he tenido el privilegio de, esta es la segunda vez que le presento, además en esta misma sala ha ocurrido todo, y él también presentó uno de mis libros, con lo cual es un espacio familiar, un espacio pues, donde siempre tenemos amigos y cercanía, y gracias a Covivar que continúa una obra de muchos tiempos y de todo el público que acude, porque hoy hay más actos y muy parecidos a estos aquí, y el hecho de saber que nos vamos repartiendo y vamos asistiendo a todos, pues es una maravilla. Gracias a Emilio por confiar en mí, y aunque ya se han dicho cosas muy importantes, las ha dicho en el prólogo Antonio Ganzo, las has dicho cuando lo has presentado, voy a intentar acercaros humildemente al libro. Sobre el paciente que más me preocupa. Que las palabras lleguen a ser lo que son, que nos abran las puertas a la vida y que alienten siempre los latidos. Emilio escribe porque canta a la vida, a su libertad y a la nuestra. Habla con nosotros para fundirse con el mundo de aquellos, lectores y amigos, que le acompañamos. Emilio camina, evocando a don Antonio Machado. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Y así nos lo evidencia desde el título del libro. La persona, el sujeto, el paciente que más le preocupa, es él. Conócete a ti mismo, conócete, humano, social, psicoanalista, demasiado humano. En sus palabras se funden y fluyen aguas poéticas y narrativas, vestidos de cuento o de diario, como se ha dicho y como está en el prólogo, Antonio, sin un hilo temporal coherente, sino más bien unidas al azar, al capricho, al simple revivir de los recuerdos. En la primera parte, la titula Embrionario, identifica a nuestro autor la identidad personal con la social, y vincula al individuo a la especie humana de todo tiempo, crisol de identidades, canto a la empatía y la identificación con los otros, más allá de los relojes. Ayer solo acabará mañana, y mañana ha comenzado hace 10.000 años. Uno es de donde vive, sí, pero también de donde son sus conciudadanos. Un tiempo que solo es considerado nuestro si es radicalmente el tiempo con los demás y con la máxima implicación. Nadie está exento de la muerte del otro. Destaca en el inicio, hoy hace 40 años. El autor rememora la llegada de la dictadura militar argentina, la que tanto marcó y marca su biografía, y ante la que clama y repite nunca más, nunca más. Nunca más. Un grito que sigue siendo necesario esta misma tarde. En la parte titulada El silencio y sus líneas de fuerza, recoge escritos publicados en la revista Grupo Cero, el psicoanálisis como interpretación y lectura de la vida, como posibilidad de torcer el destino que no es posible cambiar. Aceptar además la verdad más inmutable. Una calavera nos susurra, lo que eres fui, lo que soy serás. Juegos preliminares y otros se abre con la certera cita de Einstein. Tus problemas no se pueden resolver en el mismo nivel mental que tenías cuando los creaste. Y en este apartado nos sorprenden el diario secreto de un paciente freudiano y algunos juegos eróticos resueltos con humor, fluidez y descaro a la luz de una tragaluz en un convento. El arte de mirar, de tocar y descubrir. Ahí queda eso. Van a aparecer
apareciendo intercalados lúdicos cuentos que expresan la necesidad de calor que como personas necesitamos para arrancarlos en invierno del alma. Y leeremos en el libro entrevistas, sesiones de trabajo, que nos regalan variedad de perlas expresivas, aforismos de autor, aforismos de Emilio. ¿Algún ejemplo? Más que buscar la respuesta correcta, si lo hubiera, ventilemos nuestra alcoba. El sacrificio tiene más que ver con el poder que con el amor. Menos pautas y más criterio. Aquí demuestra Emilio, lo intenta al menos, que aunque no podamos ser libres, gracias a nuestras palabras, podemos intentarlo. A través de las palabras respiramos o quizás dibujemos un ramo de viento y belleza requiriendo a cada instante un abrazo necesario. Es necesaria la sed de cultura, es necesaria la capacidad crítica para romper con la esclavitud a la que nos condena un capitalismo salvaje y asesino. Leer para no crear solo consumidores, sino productores. A través de su mirada, nuestro escritor mantiene un intenso pulso narrativo y de fondo siempre los cuentos. Él sabe lo que ya dijo el gran León Felipe, que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia los ahogan con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Cuenta y canta a sus 70 y tantos años, más o menos, mirándose al espejo honradamente, y rinde un hondo homenaje a Lidia, compañera de vida. Bellísimo homenaje. Aquí está. Cuentos de terror, de amor, de admiración. Mi consejo, un capricho, no dejéis de leer mi apartado en la oficina de correos. Sencillamente extraordinario. El libro incluye una entrevista del periodista y poeta Francisco Castañón a nuestro autor, al que le deja la respuesta más concluyente y sincera. No sé, pero ¿qué importa? Y están aquí citados los nombres de aquellos referentes de su obra. Si te influye en tu obra, te influye en tu vida, entre otros, otros buenos nombres. Lorca, Neruda, Forner, Cervantes, Lope, Garcilaso, y siempre presente en él, Freud. Y define el proyecto del libro que hoy es realidad, y que ya lo estamos oyendo varias veces, que ahora tenemos en nuestras manos. Estas son sus palabras sobre el libro en el propio libro, antes de que fuera libro. He reunido poemas, narraciones y escritos ideológicos que por alguna razón no entraron en la composición de los poemarios y ensayos ya publicados. Y dice de él, del libro, que es apenas clasificable. Pues si lo dice Emilio, ¿quién somos nosotros para hacer más clasificaciones? Y la vida y los libros dejan para el final su epílogo. Un epílogo nacido y escrito en cuarentena. Y aquí se nos previene contra la vuelta a la normalidad. Mejor afrontar el futuro y denuncia el robo de los de siempre. Y declara el amor a su hogar verdadero. Somos, antes que nada, terráqueos, provincianos de la única patria de la que me siento patriota, este magnífico planeta. La vida, querido público, querido Emilio, sigue siendo una herida abierta y desde hoy un nuevo libro por leer. Emilio, tu palabra y tu turno. Está claro que lo has leído el libro. Sí, sí. Bueno, yo sin más me voy a poner a leer algunos textos, después Elsa me va a ayudar y José Luis también.
traté de conseguir textos que no fueran demasiado largos, como máximo una página y media, algunos llegan hasta las 2 páginas, pero no pasa de ahí. Entonces, ¿se escucha bien? Sí. Carta a los otros. Tiene un epígrafe que dice: no es que la vejez nos haga niños, sino que nos coge aún siéndolo. Goethe. Queridos, queridas, he tenido esta noche un viaje con algunos inconvenientes. Garúa fina y después lluvia fuerte y las escobillas que funcionaban cuando querían. Mucho tráfico de frente. A cada segundo me hacían un flash sin foto. En un bar de carretera, café y aspirinas, pero lo único que yo quería era dormir. Salí otra vez a la ruta sin descansar. A cada rato un cabezazo y otro, y entre uno y otro respetaba las señales. Llegamos bien, una ducha y a dormir todo el mundo. Mañana será otro día. Les cuento lo más interesante del viaje, aunque quizás lo más interesante sea contarlo. Contarles, por ejemplo, que siento haberlos maltratado injustamente y sin razón aparente en estos días de convivencia. A pesar de haber invadido mi propia casa con hermanos que me conseguí en la vida, fuimos todos muy bien recibidos. Las razones de mi maltrato, si es que las hay, habría que buscarlas en otro lado. Pienso entonces, ¿qué sociedad será esta de ustedes tres conmigo? Les agradezco haberme hecho entrever un pequeño mundo hogareño, grande, muy grande, para aquel que, como todos, tenía un papito y una mamita. Padre, madre, muero en vuestra muerte, lloro por eso, lloro desconsoladamente, vuelvo a nacer y cada amanecer será una nueva muerte el despertar. Quiero decir que amo profundamente lo que hicieron de mí. Me ocupa, de ahora en más, lo que haga con lo que hicieron de mí. Mi cuna fue un padre que iba perdiendo lentamente su alegría mientras su mujer sostenía embelesada en sus brazos el mojón supremo, el único, el perfecto. Una madrina que para tener un poco de imaginación debió recurrir en su vejez a la arteriosclerosis. Somos dueños de los muertos. Digo, esa sociedad no me interesa. Quiero mi parte, prefiero invertir en otra cosa. El pequeño buitre se aleja del nido. Esperar que alguien muera para picotear la carroña del oro cadavérico es un gesto inútil cuando se vive entre hermanos. Mi padre me enseñó a no tener deudas y si las tenía, saldarlas en un plazo prudencial. Ha transcurrido ya un tiempo prudencial. Esperar, ¿qué esperamos? Vivir es y será una deuda con la muerte. Por mi boca se han deslizado todas las edades, lugar de mi cuerpo donde un anciano juega con sus dientes de leche. Con mis labios beso vuestras mejillas húmedas, me alejo, cruzo la calle y de mis manos, ahora abiertas, sale rodando un sol de olas desaforadas, escribiendo en mis ojos el destino del mar. Cuento mis sueños para que empiecen a ser. La edad de la especie anida en mi cuerpo. Miro hacia adelante, soy un niño, tengo espalda, nací hace mucho tiempo. Y ahora les voy a leer un escrito al que aludió José Luis en su lectura. Escrito el 24 de marzo de 2016.
Se llama Hoy hace 40 años. Hoy hace 40 años cayó un criminal telón de plomo sobre nuestro país. Hoy hace 40 años, y aunque muchos aún no lo sabíamos, comenzamos a preparar las valijas rumbo a algún país donde poder sobrevivir lejos de los coches sin matrícula y con 3 gorilas dentro. Hoy hace 40 años, y aunque algunos aún no lo sabíamos, sentimos una brutal corriente eléctrica en los genitales y nuestras carnes abiertas ante el imparable avance de las porras. Hoy hace 40 años, y aunque aún no lo sabíamos, empezamos a hundir nuestro destino, narcotizados por una ternura asesina en los helados mares del sur. Hoy hace 40 años, y aunque aún no lo sabíamos, fuimos arrancados de nuestro cuerpo, de la casa donde convivíamos con los amores que supimos conseguir, del trabajo que nos daba de comer, de nuestras pequeñas o grandiosas maneras de gozar. Hoy, hace 40 años, y aunque aún no lo sabíamos, unos piadosos delincuentes disfrazados de militares nos desaparecieron del ondular de los trigales, del cielo, cielito lindo, de las broncas cataratas, de los hielos y los lagos y las playas infinitas. Hoy, hace 40 años, y aunque aún no lo sabíamos, nos robaron hijos antes de matarnos, con el caritativo fin de entregarlos a devotas familias donde iban a tener una vida mejor lejos de ese vientre donde el amor los había concebido. Hoy, hace 40 años, y aunque aún no lo sabíamos, las ciudades se volvieron cuarteles, nos enterraron en vida y decidieron que el oíd mortales con que empieza el himno los autorizaba a decidir a qué hora y en qué día nos iban a aniquilar. Hoy, hace 40 años, y aunque aún no lo sabíamos, decidimos atravesar la barbarie, hacer poesía de la locura y marchar unidos hacia Plaza de Mayo con un pañuelo blanco en el corazón y dar vueltas a la plaza para impedir toda intentona de salvarnos con una dictadura, sea militar o financiera. Nunca más, nunca más, nunca más. Y ahora Hilda nos va a ayudar en la lectura. Primer intento. Diario secreto de un paciente prefreudiano. Por fin acerté con el tratamiento. Hipnosis. Un método sin dolor, sin pastillas, sin baños termales ni electroshock. Que me arranque del pecho esta angustia sin que me entere, como si fueran dientes de leche. Esos que dan paso a la dentición definitiva, aunque te los arranquen a los 32 años. Por suerte, ya es la hora de mi tercera sesión. Buenas tardes, doctor. Gruesos cortinados, gruesa alfombra, una penumbra seca, una voz casi interior que me conduce a un mullido sillón, y toda la habitación girando ahora como un reloj envenenado. Otra vez la voz. Descanse mientras le hago algunas preguntas. Si me hace preguntas, no voy a poder descansar. No se resista más. Usted está hipnotizado, ¿entiende? Hipnotizado. No se irrite conmigo, doctor. No desconfío de usted ni de su método. El lugar me pone nervioso. El silencio. Relájese. Vamos a ver. Me habló usted la vez pasada de su madre en términos ambiguos. Dijo que era una bella mujer y una mala persona. ¿Me lo puede explicar? Ella es una bella mujer, la más hermosa. Hace deportes, se mantiene joven, esbelta. ¡Qué piel! Si usted la hubiera conocido, no la olvidaría. Eso es lo que le pasa a usted.
No la puede olvidar. Es verdad, pero no por la piel, sino porque no hay ya quien me pague las cagadas como ella. ¿Qué le pagaba? Antes de salir del baño, antes de hacer desaparecer las pruebas de mi arte más primitivo, la llamaba y le mostraba mi obra. Entonces ella me abrazaba orgullosa y, según el tamaño, me daba un dinero. Era nuestro secreto. ¿Y de qué se queja? De que no me pagara además por escupir y por mear. ¿Se imagina, doctor? Yo no tendría dificultades económicas. Pero ella, llevada por sus preocupaciones científicas, prefería que su hijo tuviera antes que nada culito. Usted me engaña. Está despierto. Doctor, además de un hombre que padece, soy un militante de las ciencias. Reconozco que la piel de mi madre perturbó mi atención. Es que si usted la conociera, me entendería. Serénese. Pasemos a otro tema. No puedo, doctor. Esa tibieza. Por las noches, mi padre solía volver tarde. Ella me decía que trabajaba mucho, pero yo estaba seguro de que tenía un amante. Imagínese, acostarse todas las noches con una madre ejemplar o con la decepción por no serlo. Él era un buen hombre. Una vez por semana, generalmente los domingos, me alisaba los cabellos y me decía: «¿Creciste, eh?». Cuando él llegaba, ella y yo estábamos en la cama. Yo siempre tenía frío y ella le tenía miedo a la oscuridad. Una pareja perfecta. Cuando él llegaba, me llevaba en brazos a mi cama y yo me hacía el dormido. Y juraba para mis adentros que aquello no volvería a ocurrir. Me quedaba en la penumbra de mi habitación, en silencio, acurrucado, palpitante, esperando el inconfundible llamado de una dama víctima de ultraje. Muchas veces me despertaba en mitad de la noche con la lanza en ristre y el escudo en la otra mano, pero por falta de uso se fueron oxidando. Decidí entonces comprar un revólver y, como no tenía dinero, formulé un plan acelerado de capitalización, consistente en 4 enemas semanales durante un mes. Y cada vez hacía saltar la banca, la dejaba sin fondos, y aunque todo era por ella, lo reconozco, fue la primera vez que la engañé. Ahí nació mi espíritu económico, con el pasaje de la mierda al oro, y aprendí además que las víctimas reclaman un pedestal. No se distraiga, iba por buen camino. Tiene razón, es mejor que siga. No llegué a comprar el revólver. Aquellos inolvidables días de enemas y pasajero exótico comercial, mirándola a los ojos mientras me pagaba, comprendí que ella, por cuidarme, jamás pediría socorro. Esta comprensión me llevó a radicalizar mi postura. Me nombré gendarme del orden instituido y, con el dinero conseguido, compré una cama más ancha para 3. Segunda entrevista, y entre paréntesis, la llaga es bella, y un epígrafe que dice: por una letra, la lepra no es una letra. Escuchado al pasar. ¿Cómo llegué hasta aquí? Entre otras cosas, por haber descubierto que la prensa no decía la verdad. Me lo dijo un amigo hace 30 años, siempre hay una vereda enfrente. Entonces me hice pistolero de la imaginación y en torno a la quinta luna fui tratante de ganado. Los dientes del caballo decían mi fortuna. Entregado a la zozobra y al quebranto, me hice besucón y saltimbanqui y fui mendigo. Dormía en las calles y en noches donde la comida era escasa, lamía las heridas de los leprosos. No puedo olvidar aquel sabor salado y cortante
el brillo de mi saliva sobre las úlceras sanguinolientas. Así conseguía, una vez por mes, ser llevado ante el jefe de los leprosos, que no era tal por su antigüedad en la dolencia, sino que había conseguido dicha dignidad por haberse atado a la campana mayor, la madre de todas las campanillas que antaño colgaban del cuello de los leprosos. En realidad, nadie sabía si el jefe era leproso o no, pero desde luego a nadie le importaba, porque lo que lo destacaba era haberse atado a una campana de 115 metros de altura y 374 toneladas de peso, es decir, un raro ejemplar de campana, cuya eficacia no venía dada por la contundencia de su badajo, totalmente inservible, clavado en la tierra, sino por su altura. Viniendo desde cualquier dirección, el límite del territorio leproso estaba donde dejaba de verse la punta superior de la gran campana. Las campanillas solo eran usadas en los viajes al exterior o por los no leprosos dentro del territorio. El jefe tenía curiosas teorías acerca de la enfermedad y no solamente. Pensaba, por ejemplo, que el contagio no era por contacto, sino que era imprescindible el contagio total antes de poder pensar cualquier tipo de contacto. Yo le aclaré que me resistiría a cualquiera de las dos cosas si era preciso a campanazos. El jefe me tranquilizó y para darme confianza me contó que habían estado pensando en publicar una revista, pero que no se les había ocurrido un nombre suficientemente atractivo. Como en sueños murmuré, la llaga es bella. Dando grandes carcajadas, el jefe me palmeaba la espalda y antes de que pudiera darme cuenta de qué pasaba, me nombró cónsul general de las artes gráficas y encargado de publicación de La llaga es bella. La revista fue un éxito de venta, tanto que los dominicales de los periódicos más importantes se pusieron al habla con nosotros para incluir La llaga es bella como separata. Le contestamos que no había interés. Es decir, cuando a los monopolios le sale un grano en lugar prieto e incómodo, muy frecuentemente se lo quieren comer, aunque no siempre, como en este caso, la longitud y elasticidad del cuello se lo permita. Amores, entre signos de interrogación, online. Tiene un epígrafe de la poeta Rosana Guaroni que dice: huir de la tiranía de sus pasos le haría bien. Un matrimonio había entrado tiempo atrás en esa fase de discusiones, recriminaciones y guerras sin cuartel, en la que algunas parejas encuentran un modo de excitarse con el único objetivo de mantenerse excitados. Se dio la coincidencia de que ambos, buscando una salida, un desahogo al infierno imaginario en el que habían convertido su convivencia, decidieron entrar en un chat de los tantos que se ofrecen en Internet. Él desde la oficina y ella desde casa, con nombres supuestos y víctimas de una siniestra casualidad, iniciaron una conversación donde cada uno obtenía la complicidad del otro al contarse los respectivos desastres de su vida conyugal. En el anonimato de esas mutuas confesiones fue creciendo entre ellos una confianza que los llevó a una sensación de haber, por fin, encontrado un alma gemela tierna y comprensiva, abierta de par en par a cualquier intimidad. Ella visitaba el chat 20 veces por día esperando que ese hombre maravilloso, al que comenzó a llamar príncipe de la satisfacción, estuviera conectado, y él llegaba antes de hora a la oficina con la esperanza de encontrarse con la que pasó a ser
mi cebollita dorada. El vínculo torturante que cada uno tenía en su casa, que es la misma, no resistía la menor comparación con esa embriagadora relación virtual que pronto quisieron hacer efectiva con una cita. Defraudados, desesperados, desencajados, sería poco decir de su expresión cuando descubrieron que los otros que creían ser eran ellos mismos. A partir de aquí recrudecieron las peleas, los gritos, el sufrimiento, hasta que poco después decidieron divorciarse. Él confesó que no podía soportar que la bruja con la que vivía fuera capaz de escribir aquellas ardientes frases de amor a otro. Ella estaba convencida de que él, por su mayor pericia informática, sabía de su verdadera identidad y le había seguido el juego para aumentar finalmente su dolor. Cabría preguntar cuál es el momento de mayor locura de esta pareja. Cuando vivían en la acritud y el reproche permanente, cuando siendo otros tejieron online esa excitante relación, o cuando decidieron divorciarse una vez que descubrieron que siendo otros, otro vínculo era posible. Más que buscar la respuesta correcta, si la hubiera, ventilemos nuestra alcoba. Precedido de las palabras de Rafael Soler, precisamente cuando me urge el buen decir de los abrazos, el otro vacío. Cuando decimos que el vaso está medio vacío, hablamos de un vacío que es posible ser llenado. Pero hay otro vacío, que es de donde es creado el vaso. Llegados a ese punto, se recurre al mito, a la escritura, a algún tipo de invención. Estamos frente a un agujero irreparable en lo simbólico, un vacío fundante, donde alguien tiene que crear con lo que no tiene, con lo que no le pertenece, además de con lo que tiene y puede. Tiene que inventar, crear, a partir de nada o casi nada. Escribir habiendo tocado algo que no puede ser explicado ni dicho. Es el vacío de lo que no se puede decir, la angustia sin amarres, la muerte, lo indecible de lo sexual, de la vida, del amor, del goce, del horror o la crueldad. ¿Cómo transformar eso en belleza, en arte? Es algo bastante misterioso. La escritura obliga al lector a no seguir el camino del pensamiento usual y del sentido común. Altera la manera coherente de proceder del yo y de la conciencia. Por eso atrae, aunque esto también suele constituir una de las razones del rechazo a leer. El planteo de la escritura como necesidad creo que debe ser bien entendida en el sentido de un mandato social, porque se trata de escribir para que esa escritura no genere entre quienes la lean o escuchen solo consumidores, sino nuevos productores. Dicho por Huidobro en términos poéticos, no habléis más de la rosa, oh poetas, hacedla florecer en el poema. Si luego de leer un poema eres igual que antes de leerlo, una de dos: o no era un poema, o solo has pasado la vista por los versos sin leerlos, sin dejar que te lean. Hay propiedad intelectual en la escritura, pero no propiedad privada, porque la escritura no puede ni debe ser privada a la circulación. La rosa nace sin por qué, florece porque florece.
la vida del decir. Algunas batallas victoriosas de tanto en tanto, o combates sin campo fijo, todo el día, todos los días. Tumores, algún balazo certero y vagabundo, multas de tráfico, un infarto repentino, simples decretos. La muerte que mata de verdad se sienta en nuestra mesa, oculta a nuestros ojos todo tiempo que no sea el del reloj. Nos hace hacer nunca, o dejar de hacer siempre. Tengo la dignidad del esclavo, bellas cadenas de marfil, férreas cadenas escriben en tu piel mi sentencia inapelable. El tiempo ha muerto y vive entre nosotros. Nadie está exento de la muerte del otro. Nadie se salvará de su propia vida. Por aplicado, se me dio la permanencia y aprendí que la buena letra no alcanza. No quiero para mí varias viditas felices y en cada una ser un fugitivo de la memoria. Quiero una vida ancha, infinita, definitiva, y en cada una, y una vida que me mate de horror todas las mañanas. De los sentimientos puedo decir que no son buenos ni malos, ni cortos ni perezosos. Los sentimientos son, desde que aquella, al nombrarlos, los delató y amordazó. Pequeño torpe y gritón, ignoto semejante, yo mismo, inexorable diapasón o altivo calendario, pobre dios de mierda e ilusiones, jardín elegido por el lenguaje para sus juegos, para sus vicios, para su procreación, muerte y resurrección. En familia, dicen, contrato. Y un epígrafe que dice, a Lidia, amante, compañera del alma, compañera. Campo de magnolias, donde reside la que no debe ser engañada, pero ¿cómo decirle una verdad? Querida mía, no entiendes, y lo que no entiendes no te lo puedo explicar. Porque todo lo sabes, de nada dispones. Tu silencio señala el ocaso de los astros, tu palabra, tarea imposible, desafío cotidiano donde gano mi palabra o muero sin pena ni gloria por las dudas. Morir es un vicio decadente, vivir un contrasentido más de la cultura, una ventana al sol en reemplazo de las finas rejas de cristal destrozadas por el joven que vendó sus ojos camino a Tebas. Mis amigos son aquellos a quienes temo ames tanto como yo. Los otros, el campo donde la semilla no prospera. Tu fragilidad merece mejor trato. Un collar de diamante dejado en tu vientre por los años me anuncia la vejez y sin embargo amo tus pétalos caídos, el otoño en tus cabellos y la sangre jalonando tus desencuentros con el tiempo. Azotaré tu cuerpo con melodías jamás escuchadas. El látigo del deseo castiga mis playas sin piedad. Una y otra vez arroja sobre la arena tus dados marcados. La suerte está echada. Cada vez que me invitas a jugar, sé que ganaré. Sé también que ganar no alcanzará para conocer tus secretos. Ola tras ola no habrá dos iguales. Acaricio tu desnudez, beso tus manos y el oleaje mansamente acribilla tu sexo. Pena de muerte para quien te arranque bruscamente de tus ensueños. Cadena perpetua al que te despierte con un gesto preciso. Muchas gracias.
escuché y digo, qué precioso. De la entrevista que me hizo Paco Castañón, poeta y periodista Paco Castañón, voy a leer solamente el primer párrafo porque hace alusión a lo que a esas dos palabritas que tan bien señaló José Luis en su presentación, no sé. Toda la entrevista se llama Preguntas y Despliegues. Entonces la primera pregunta que me hace es, ¿qué significa ser poeta hoy para Emilio González Martínez? Parafraseando a la gran poeta polaca Wisława Szymborska, en su discurso de aceptación del Nobel de 1996, poeta, hoy más que nunca, es quien es capaz de amar y sostenerse en ese amor a dos pequeñas palabras, no sé. Esto lo diferencia de los más diversos verdugos, dictadores, fanáticos o demagogos, que luchan por el poder con ayuda de unas pocas consignas, pero repetidas a gritos. Ellos saben, y lo que saben les basta de una vez para siempre. Y cualquier saber que no provoca nuevas preguntas se convierte muy pronto en algo muerto. Pierde la temperatura que propicia la vida. Sea que haya escrito un poema buscando una respuesta o bien tratando de formular una pregunta, el poeta vuelve a ser atravesado por esas dos pequeñas palabras, no sé. Pequeñas, pero con potentes motores que ensanchan horizontes hacia territorios situados dentro de nosotros mismos y hacia extensiones de las que cuelga, temblando, minúscula, nuestra menguada tierra. Y ahora del epílogo, que se llama Escritos en Cuarentena, y que es de las pocas cosas que tiene fecha, marzo, abril, Arganda del Rey, marzo, abril, mayo 2020. A ver, son cuatro títulos, yo voy a leer uno de ellos. Después una cosa también que me gustaría señalar es que antes de las líneas preliminares que escribió Antonio D'Aganzo, dice, la luz no envejece, el tiempo lleva a la humanidad en su muñeca, y tiempo está con mayúscula. Y el libro termina, palabras de nadie en los labios del tiempo. Para terminar, el dinero público no es de nadie. Al luchar contra un enemigo invisible, teniendo en cuenta la altísima estima en la que tenemos nuestra visión, decimos una imagen vale más que 1000 palabras, pero no podemos decir esto sin afirmarlo con palabras. Necesitamos el apoyo de imágenes para cegar esa invisibilidad, para tener la ilusión de que sabemos contra qué o contra quién estamos luchando. Así acudimos a nuestro reservorio de imágenes, donde siempre encontraremos algún otro dispuesto a prestarse a la engañifa. Pero no nos vale cualquier otro, sino los que dejaron marca, aquellos de lo pasado que han sido. Irán pasando mientras la escena presente los reclame. En una cuarentena hay tiempo para tantas cosas. En medio de tanto trasiego ocurrirá inevitablemente que se preste a la cita un otro especial, diferente a los otros, un otro que parece al tiempo familiar y desconocido, un otro que parece conocer tus límites, tus fallas, dónde te duele, qué te pica y cuándo.
Y aunque grites que preferirías el invisible enemigo a esa sombra ominosa, allí se quedará una sombra terrible, como dice Henry Miller mejor que nadie: he derrotado uno a uno a todos mis enemigos hasta que me encontré con el peor de todos, yo mismo. Ayer mismo me acerqué a un centro de salud para consultar sobre la inusual limpieza de mis fosas nasales, por las que circulaba el aire de la ciudad con toda libertad. Primero me dijeron que no molestara, que solo podían atenderme si respiraba con dificultad. Pero de todas maneras me informaron de que habían recibido otros casos como el mío y que finalmente el diagnóstico había sido síndrome de abstinencia de smog. O sea que el aire puro me estaba envenenando. Cuando salí del ambulatorio fui a buscar mi coche al parking donde me esperaba. Sobre la superficie lisa del capó, una voz invisible una voz invisible que me gritó: ¿la bolsa o la vida? Aturdido por tamaña sorpresa y con el resto de lucidez que me quedaba, razoné para mis adentros: si elijo la bolsa, pierdo la vida. Pero si elijo la vida, ¿qué clase de vida es una vida sin bolsa? Entonces erguí mi voz y le dije con calma: la bolsa y la vida. Impertinente, me soltó la voz. ¿Es que no ves que soy el rey? ¿Acaso no se nota por la corona? Respondí que no solo no lo veía, sino que además me olía que era un ciego descendiente de una dinastía que ya había matado mucho. No solo soy el rey, continuó, sino que ante el desorden y los destrozos que habéis provocado en el mundo, me he visto obligado a intervenir. Es evidente que no se os puede dejar solos. Todo lo lleváis a decidir según vuestras conveniencias, la mayoría de ellas infantiles. Habéis reemplazado a los estadistas por las estadísticas, que desde Mark Twain son la tercera forma de mentira, tras las normales y las piadosas. He observado, por ejemplo, que ni teniendo a la mitad de la humanidad confinada y a la otra mitad temblando, sois capaces de dejar vuestras peleitas para dirimir quién tiene el yo más inflamado o la bandera más enorme. Seré ciego, no veré, pero puedo mirar con mis oídos, con mi piel, con el olor de las imágenes. Mirando, compruebo, entre otras cosas, que os estáis tragando seductoras y edulcoradas publicidades de varias entidades bancarias con promesas de estar a nuestro lado y ayudarnos en lo que haga falta para salir con bien de las graves tempestades económicas que se avecinan. Pero aún no he escuchado a nadie exigiendo a esas entidades la devolución de aquel rescate que no fue rescate y que no les iba a costar ni un euro a los ciudadanos. Pues bien, los ciudadanos ya han pagado con los recortes en lo público que trajo bajo el ala aquel rescate que no fue rescate. ¿Y qué decir de los que abogan por adelgazar al Estado, hasta que sea solo un estado de ánimo? Creo que nadie lo expresa mejor que aquel político que en un alarde de sinceridad dijo: el dinero público no es de nadie. Si fuera de alguien, cogerlo sería un robo. Si no es de nadie, llevármelo es una contribución a la limpieza de las arcas del Estado. Un Estado delgado, porque el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en las mencionadas arcas, dicen los gurús económicos de la codicia insolidaria, que prefieren sustituir la justicia social por una beneficencia beata y con collares. En fin, si de esta no salimos mejores, es que no tenemos remedio. Ahí termina, pero en realidad no tenemos remedio.